Siempre cuando viajo a Lagartococha es como revivir. Eso yo siento, porque usted cuando estás aquí, sientes como que llega un viento así. Son espíritus que llegan aquí muy cerca de nosotros. Ver el paisaje es increíble, ver lugares hermosos y eso te da más energía y más convivencia. El espíritu de Siecopain está en Lagartococha, en Puquilla. La misión del viaje a Lagartococha fueron varios propósitos en la cual se describe que queríamos descubrir algunas variedades de especies que solo conocíamos en nombres y demostrar a toda la gente de la comunidad que sí existen y que los conocimientos de los abuelos permanezcan para siempre. Y entonces el rol que yo hago, sigo lo que es botánica tradicional, Siecopain. El conocimiento o sentimiento del bosque, de la selva y además la naturaleza. Según estos alimentos ancestrales, casi son los únicos que la mayor parte de la historia de los Yocopañ habían consumido en su vida diaria. Y son los mejores alimentos que tienen mejores nutrientes nutricionalmente. Porque son más ricos aquí de la naturaleza, más deliciosa que afuera. Compramos unas frutas de afuera, pero no se compara con esos de los alimentos y por eso es más valioso para mí. Somos de aquí los Siecopain, nuestros antepasados y nosotros ahora. Y realmente ahora queremos retomar nuevamente nuestro territorio ancestral. Toda la cosmovisión de Siecopain está, el espíritu de Siecopain está en Lagartococha. Que no solamente está para un secoya, el bosque no es un bosque, es una casa de muchos espíritus donde se rodea. Los buenos, hay veces, muchas veces también se dicen los malos espíritus.
pero dentro de la tradición secoya, la cosmovisión nos da como una casa dentro del bosque. En las cuales ellos, el bosque, nosotros sentimos como un ser humano que respira, que vive. Porque el bosque es un espíritu que nos guía, que nos protege de todo. Porque eso es un espíritu que nuestros abuelos contaban, tenemos que proteger el bosque. Entonces el tema lo que hago ahora, enseñar, ¿no? Dar conocimiento, no solamente actual, sino para el futuro, a los niños, ¿no? Y niñas y Ecopañ. Porque no conocen esta selva, la riqueza que tiene, la importancia, la prioridad de la nacionalidad, ¿no? Entonces no solamente se habla de animales o pesca, sino medicina y espiritual. La misión con las semillas ahorita ya hemos traído es poner a germinar en los viveros de la comunidad por igual a la invasión también. Como que nos llega una masa de reforestación y nosotros seguimos aquí resistiendo, aguantando siempre. Siempre con pie firme y seguir protegiendo las áreas que nosotros denominamos como áreas verdes, áreas de procreación de los animales. Y entonces son espacios muy importantes para nosotros entender la forma de vida de los Ecopañ. El rol de los jóvenes, nosotros tenemos que criar a los jóvenes y decirles que tienen que proteger como los abuelos, sí, porque los Ecopañ siempre protegían la selva, porque eso es la vida de ellos. Es importante reconocer que los jóvenes Ecopañ siempre conviven en el bosque. Así ellos pueden tener una buena relación con el bosque. Muchos de los jóvenes pueden entender de otra forma a través de la importancia que tiene el bosque, que es como un mercado. Sería bastante lindo y hermoso que los jóvenes puedan reconocer y valorar su propia cultura, su propio idioma, su propia gastronomía
su propia forma de convivir. Con palmicultura es una amenaza en la agricultura tradicional, ¿no? Y a la nacionalidad misma, ¿no? Por ejemplo, si ellos piensan a venir a hacer aquí la palma, aquí obviamente no puedo decir si es bueno o malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso significa que están desarrollando el país, ¿no? Pero siempre y cuando la cultura también va perdiendo. Los secoyas podían perder su tradición, a pesar que hablen el painco, casi no tienen forma de ser. Eso sería fatal para nosotros como Siecopay. La esperanza de la comunidad, en especial para mí, es que en cada familia tengan variedades de frutas y que puedan probar en los próximos años. Que estamos restaurando y regenerando los bosques con plantas nativas y especies de valor cultural de los Siecopay. Pero si no tengo esa cultura, no soy nada. Conocer, y entonces hay un dicho: los Siecopay sin el bosque no se sienten Siecopay, con el bosque se sienten completo. Te ohi dự rai sẽ mong sa rupi dự ra ayo wai pai pai copy soi hư na la mong sa ru dự ra cứ a che asa dự ye na ai so ye dự ayo nyen ko maka iye aidore kuyo si aye monsarupi soy huna yu nye komaka asako kya ko ba isere iye na ise